Buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Secades, trabajo como consultor de soluciones de investigación para el Sevier y hoy vengo a presentaros, realmente la presentación no la haré yo, pero vengo a introduciros este webinario que lleva por título Aumente su potencial de investigación con Scopus AI para revisiones bibliográficas y aprendizaje rápido. Bueno, en este webinario hablaremos de la nueva herramienta de inteligencia artificial aplicada a Scopus, en la cual se combina, bueno, pues inteligencia artificial generativa con el gran cuerpo de conocimiento que hay en la base de datos Scopus. Antes de comenzar, indicaros un par de cuestiones. Ana Paola, si pasas la diapositiva, por favor. Indicaros que si tenéis preguntas, por favor, las incluyáis en el apartado de preguntas y respuestas, no en el chat. Así nos será más fácil hacer un seguimiento y de tal manera que puedan ser respondidas al final. Como os indico, las respuestas, si os parece bien, las abordaremos al final de la presentación. Y comentaros también que la sesión está siendo grabada y será distribuida a todos aquellos que habéis asistido, que os habéis registrado. Y, por supuesto, agradecer profundamente vuestro interés y vuestra participación en este webinario. La sesión será presentada por dos que yo llamaría expertas en Scopus AI. Elisenda Aguilera, que es máster en investigación de comunicación social en la Universidad Pompeu Fabra y es investigadora predoctoral en el Departamento de Comunicación de la misma universidad y que está haciendo su tesis aunando sus conocimientos en comunicación con su interés por la naturaleza, hablando sobre la importancia que tiene el place branding y el impacto en entornos naturales y de montaña. Elisenda ha escrito recientemente un informe muy detallado y profundo sobre Scopus AI en versión beta, en la versión de prueba, y ha hecho un análisis funcional y de casos utilizando la misma herramienta. Agradecemos enormemente, Elisenda, que estés con nosotros y que contribuyas a este webinario. Y será acompañada por Ana Paola Migani, que es también consultora de Research Intelligence para el Sevier. Trabajó como investigadora en química, hizo su tesis en el King's College de Londres y lleva trabajando para el Sevier unos 7 años con nuestras herramientas de investigación. Nada más, agradecer nuevamente vuestro interés, agradecer vuestra asistencia y cedo la palabra a Ana Paola que comenzará con el webinario. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos por vuestro interés en Scopus AI. Gracias por vuestra participación. Gracias, Elisenda, por tu contribución a este webinar. Quiero darles primero un pequeño resumen de lo que verán en la próxima hora. Les presentaremos Scopus AI, hablaremos de sus puntos fuertes y profundizaremos en algunos de los valores o pilares en los que se basa Scopus AI. Esas son las cosas que nos parecieron realmente importantes a la hora de desarrollar la herramienta. Luego les explicaremos cómo funciona y todo ello les dará algunos fundamentos sobre Scopus AI. Y luego, probablemente, lo que más les interese ver será la descripción detallada y una demostración de la herramienta Scopus AI. Y esto lo hará Elisenda, que hablará, como ha dicho Pablo, de su trabajo con el título Scopus AI, Análisis Funcional y Casos, que hizo con sus colaboradores aprovechando un periodo de prueba de la versión beta de Scopus AI. Luego tendremos el turno de preguntas y finalmente os pediremos, por favor, de rellenar una pequeña encuesta de satisfacción. Iniciamos la presentación de Scopus con la pregunta: ¿qué puede hacer Scopus AI para ustedes? Scopus AI puede ayudarles a comprender un tema de investigación de forma mucho más eficiente y con una mayor perspectiva que nunca. Desde que nuestro equipo de Scopus empezó a pensar en crear una herramienta de inteligencia artificial generativa, se esforzó en desarrollar una herramienta en la que la comunidad académica pudiera confiar.
En general, lo que estamos escuchando de nuestros usuarios son comentarios muy positivos, por lo que confiamos que Scopus AI pueda transformar su experiencia de descubrimiento e investigación. En primer lugar, me gustaría mencionar nuestro compromiso como empresa con los principios de inteligencia artificial responsable. Como empresa tenemos una serie de principios claros y para nosotros es realmente importante cumplirlos. Esto es muy importante para Elsevier globalmente y evidentemente también para el equipo de producto que desarrolla Scopus AI, que siempre se asegura de seguir cumplir con los principios de inteligencia artificial responsable del Elsevier. Los vamos a repasar juntos. Primero, tenemos en cuenta el impacto de nuestros productos en las personas. Luego, tomamos medidas para no crear ni reforzar prejuicios injustos. También nos aseguramos de que podemos explicar cómo funcionan nuestros productos. Asimismo, garantizamos nuestra responsabilidad a través de la supervisión humana. La privacidad también es muy importante. Respetamos la privacidad y nos comprometemos con una sólida gobernanza de datos. La información de los principios de inteligencia artificial responsable del Elsevier están a disposición del público, por lo que si están interesados en saber más pueden visitar el sitio web pinchando en el enlace que veis al final de la diapositiva. Me gustaría ahora introducir la idea que ha inspirado el desarrollo de Scopus AI. Scopus AI se ha desarrollado con una finalidad muy concreta, que es la de ayudar a los investigadores junior que están empezando su trayectoria de investigación y al personal académico de distintas disciplinas a ponerse al día en un nuevo tema académico o área de investigación con la que no están familiarizados de forma rápida y también de una forma fiable y basada en evidencias. Las ventajas no son solo para el personal de investigación, sino también para la sociedad. El personal de investigación tiene que navegar por un panorama de investigación complejo y dispone de herramientas limitadas y desconoce muchas veces las palabras adecuadas para explorarlo. Además, hay profundos compartimentos disciplinarios y el personal de investigación suele navegar con éxito en uno solo de ellos. Todo esto conduce a una productividad y unas oportunidades de colaboración que no son las óptimas, con lo que el resultado general es que el personal de investigación no consigue necesariamente el impacto deseado y la sociedad sale perdiendo en su conjunto. La cuestión es si podemos romper estos compartimentos con la inteligencia artificial generativa, hacer que la información sea más accesible y encontrar formas de aplicar los conocimientos interdisciplinares de forma más proactiva. Parte del problema es que las herramientas actuales no ofrecen un resumen bien enfocado y fácil de entender de campos de investigación poco familiares, lo que dificulta la comprensión rápida de ideas importantes
limita la capacidad de encontrar estas conexiones que son necesarias para desarrollar nuevas colaboraciones. Mientras las herramientas tradicionales fracasan, Scopus AI con la inteligencia artificial generativa tiene como objetivo proporcionar resúmenes breves y fiables de temas de investigación. Esto permite a los usuarios, al personal de investigación, investigar de forma más eficiente y encontrar la información relevante y facilita colaboraciones más eficaces entre distintas disciplinas. Me gustaría ahora hablar de los puntos fuertes de Scopus AI. Scopus AI basa su solidez en 4 pilares fundamentales. Me gustaría hablar de cada uno de ellos, empezando por la confianza. Utilizamos contenidos de Scopus de alta calidad y fiabilidad. Ustedes bien conocen Scopus y saben que el contenido de Scopus es examinado por el Comité Asesor y de Selección de Contenidos, que es un grupo independiente de expertos de la comunidad académica. Y también es muy importante para nosotros mantener la alta calidad de nuestros contenidos a lo largo del tiempo. Por eso, reevaluamos constantemente las revistas que indexamos en Scopus. Otra preocupación en torno al uso de la inteligencia artificial generativa en general son la alucinación y el sesgo. Bien, la información que ofrecemos en Scopus ahí se basa en el contenido de Scopus, que es contenido académico. Además, los usuarios pueden comprobar, verificar qué publicaciones se han usado para generar los resúmenes. De esta forma, ofrecemos transparencia. Para limitar los sesgos, también hacemos muchos esfuerzos para que esto no ocurra. A continuación, me gustaría hablar del segundo pilar, la comunidad. Los expertos independientes del Consejo Asesor y de Selección de Contenidos de Scopus, que selecciona el contenido, que evalúa el contenido que indexamos en Scopus, son parte de la comunidad académica, de la comunidad investigadora. También, a lo largo de las fases de desarrollo y validación del producto, hemos colaborado directamente con la comunidad investigadora para incorporar sus ideas y necesidades. Finalmente, Scopus AI es una herramienta iterativa que evoluciona en respuesta a los comentarios de la comunidad. Los investigadores confían en Scopus AI porque nos han ayudado a desarrollar y perfeccionar el producto. El tercer pilar es la mejora y aceleración de los resultados. La búsqueda y los resúmenes de Scopus AI están diseñados para que el usuario ahorre tiempo al proporcionarle acceso instantáneo a la información más relevante asociada a su consulta. La inteligencia artificial de Scopus AI sintetiza miles de resúmenes de artículos, de documentos y conexiones entre los documentos, proporcionando información más completa para informar decisiones muy importantes. Y veremos en la demo de Elisenda qué tipo de resúmenes podemos ofrecer a nuestros usuarios.
Por último, me gustaría hablar de pilar 4, comprensión de todo el espectro, y en este contexto insistir un poco sobre la tecnología que utilizamos. Elsevier ha desarrollado Scopus AI utilizando diferentes tecnologías adaptadas a nuestra comunidad, la comunidad académica. Algunas son tecnologías de terceros, como el chat GPT, otras son de desarrollo propio. Una tecnología que me gustaría mencionar es el gráfico de conocimiento, Knowledge Graph, que es una tecnología en la que Elsevier ha invertido a lo largo del tiempo. Esta tecnología nos permite analizar las redes de citas, concretamente la red de citas de los artículos utilizados para redactar el resumen, y averiguar qué artículos se citan en común entre ellos. Esta tecnología se utiliza para una funcionalidad de Scopus AI llamada documentos fundacionales. Otra tecnología que hemos desarrollado nosotros mismos es la Fusion RAG, que se utiliza para generar los resúmenes ampliados que consisten en una respuesta mucho más detallada y larga. Así que nuestras tecnologías internas han permitido desarrollar muchas de las funcionalidades de Scopus AI y nos dan la credibilidad y flexibilidad necesaria para adaptarnos a este sector en constante evolución. Pasamos a ilustrar cómo funciona Scopus AI. La elaboración de los resúmenes es un proceso de 6 pasos, desarrollado de acuerdo con nuestros principios de inteligencia artificial responsable. El primer paso es la curación del contenido de alta calidad en nuestra base de datos Scopus. Los datos se actualizan diariamente, lo que garantiza la inclusión del contenido más reciente en el resultado. En los resúmenes se utilizan los abstracts de todo tipo de documentos. El segundo paso es la formulación de la consulta. El usuario puede plantear sus preguntas sobre un tema de forma natural y conversacional, y puede buscar a partir de cualquier información que tenga. No hay el requisito de Scopus.com de utilizar una cadena de búsqueda con operadores booleanos. El tercer paso es la búsqueda vectorial y la generación de resultados, que consiste en encontrar los documentos relevantes para la consulta. La consulta del usuario se transforma rápidamente en un vector gracias a un pequeño modelo de lenguaje adaptado. Después de entender lo que pide la consulta, el modelo mira a través de los últimos 10 años de abstracts de Scopus para averiguar qué abstracts son los más relevantes para responder directamente o en relación con la consulta. El modelo prioriza los resultados en función de varios factores, como la relevancia del contenido, la antigüedad de la publicación y también el número de citas, dando más importancia al primer factor. Entonces, la relevancia del contenido. Una vez encontrados los documentos más relevantes para la consulta, se pide al modelo de lenguaje de gran tamaño, que es el ChatGPT, que cree un resumen que
intente responder a la consulta del usuario utilizando la información de los abstracts de los documentos seleccionados por la búsqueda vectorial. En el quinto paso, se pide al modelo de lenguaje natural, al modelo de lenguaje de gran tamaño, que respalde cualquier información utilizando los abstracts y haga referencia a ellos a la hora de hacerlo. El último paso proporciona funciones adicionales como profundizar, go deeper, o el mapa conceptual, concept map, que veremos en la demostración, para explorar más a fondo en un tema. Me gustaría ahora ceder la palabra a Elisenda, que ilustrará los resultados de su trabajo y mostrará también cómo funciona Scopus AI a través de una pequeña demostración. Elisenda, la palabra a ti. Ahora un momento de paciencia porque Elisenda tiene que compartir su pantalla. Muchas gracias, Ana Paola, y muchas gracias, Pablo y Carolina, por invitarme a participar en el webinar. Es un placer estar aquí. Gracias también a los participantes por asistir y escuchar. Espero que os parezca interesante. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me podéis confirmar que se ve bien? Un momento, ahora. Sí. Perfecto. Vale. Pues voy a hacer una pequeña presentación del estudio que hicimos, como han dicho Ana Paola y Pablo, de la versión beta de Scopus AI, juntamente con los doctores Carlos López Ossa de la Universidad de Barcelona y Luis Codina de la Universidad Pompeu Fabra. Como ya ha avanzado un poquito Ana Paola, la estructura que presenta esta herramienta es de síntesis ampliables por iteración. Vamos repitiendo siempre los mismos pasos. Empezamos a través de un prompt inicial o una instrucción primera que nos permite seguir o incidir en siguientes preguntas a través tanto de consultas de continuidad propuestas por la propia herramienta como perfeccionamientos del propio prompt que hemos utilizado nosotros o de otros prompts que creemos que pueden reportarnos mejores resultados. Concluiríamos la sesión de búsqueda mediante dos escenarios, cuando ya hemos conseguido una respuesta que consideramos que es óptima o cuando hemos llegado a un punto de saturación donde la información que nos provee la herramienta ya no nos reporta resultados nuevos. Veo que no me deja avanzar la diapositiva. No sé por qué. Problemas del directo. Prueba abajo. Tendrías que tener Ahora. unos... A ver, voy a poner esto por aquí. Vale, no me voy a extender en esta diapositiva porque es un diagrama conceptual de cómo funciona la herramienta, pero lo veremos ahora en directo con la demostración. Pero básicamente encontramos dos páginas en Scopus AI, la página inicial donde encontramos tres elementos, la caja de búsqueda, un pequeño menú desplegable donde se explica cómo funciona la herramienta y tres preguntas o tres prompts a modo de ejemplo por si queremos ver realmente cómo funciona antes de empezar a utilizarla por primera vez. Cuando insertamos un prompt o seleccionamos uno de estos ejemplos, se genera la página de resultados que presenta un montón de distintas funcionalidades. Nos presenta diagramas conceptuales de palabras clave, nos presenta resúmenes iniciales y resúmenes ampliados, como ha comentado Ana Paola, así como otras secciones de interés que nos permiten identificar tanto autores influyentes como documentos de referencia dentro de un área determinada. Entonces, la estructura fractal básicamente viene determinada porque cada vez que seleccionamos una consulta de continuidad o hacemos una nueva búsqueda, se autogenera otra vez la página de resultados y nos vuelve a mostrar todos estos ítems para la nueva búsqueda o para el nuevo prompt. Entonces, partiendo un poco de lo que nos ha explicado Ana Paola, podríamos pensar, ¿no?, que esta herramienta nos va a agilizar las revisiones de la literatura partiendo de un primer resumen, de una síntesis de la evidencia basada
en estudios validados, que viene acompañada tanto por las referencias a partir de las cuales se ha generado este resumen, como de diagramas o mapas conceptuales que nos permiten ver de una manera visual conexiones entre diferentes temas o diferentes palabras. Vale, los objetivos de nuestro estudio eran principalmente explorar esta herramienta en su versión beta y determinar cuáles son sus funciones principales, que ya he anunciado un poco, pero ahora veremos un poco más en profundidad, así como testearla en base a 3 casos de estudio del ámbito de las ciencias sociales, que son estos 3. Hoy voy a incidir un poco voy a presentaros un ejemplo del tercer caso, ya que es el que está relacionado con mi tesis. Para ello voy a hacer una pequeña pausa de la presentación y voy a ir a la herramienta. ¿Me confirmáis que se ve bien? Sí, ¿no? Vale. Perfecto. Para acceder a Scopus ahí tenemos que acceder a la página web de Scopus, como si fuéramos a hacer una búsqueda tradicional en esta base de datos, y seleccionamos la pestaña Scopus AI. Aquí encontramos la primera página inicial, como he comentado antes, que contiene la caja de búsqueda, 3 ejemplos, y la sección How It Works, que abre un menú desplegable donde podemos enviar feedback, se nos explica un poco cómo funciona la herramienta y qué debemos tener en cuenta a la hora de utilizarla. A modo de ejemplo, yo voy a insertar mi prompt, que lo voy a dividir en 2. Le voy a preguntar primero qué es Place Branding, ya que tenemos una audiencia seguramente muy heterogénea. Entonces, what is Place Branding? Lo escribo en inglés porque seguramente los resultados van a ser mejores, dado que todos los documentos indexados tienen un resumen en inglés, pero no siempre en otros idiomas. Entonces, what is Place Branding? ¿Qué es el Place Branding y cómo puede fomentar o incrementar el desarrollo sostenible? Parece una chorrada, pero nos aseguramos que lo hemos escrito bien, que a veces siempre puede haber algún typo, igual eso nos conduce a resultados erróneos. Vale, seleccionamos Intro y automáticamente en pocos segundos la herramienta nos genera el primer resumen. En este caso es un resumen bastante exhaustivo comparado con otros ejemplos que hemos visto durante nuestro test. Vemos que siempre es un resumen estructurado, se divide normalmente en una sección introductoria, en este caso se la he pedido yo, pero normalmente también encontraremos un primer párrafo que nos sitúa un poco y nos reporta una primera definición del problema, y después un listado o un seguido de párrafos en forma de lista o de dimensiones, a veces subrayados en negrita, para que veamos de manera fácil cuáles son los temas de interés o cuáles son las coordenadas dentro de esta área de investigación. Este resumen en concreto se ha generado a partir de 7 referencias a las cuales podemos acceder tanto seleccionando cada uno de los números o a través del menú Show All References. Si seleccionamos esta funcionalidad, la herramienta nos presenta el primer display de todas las referencias a partir de las cuales se ha construido y nos permite acceder tanto al documento completo como a un perfil del autor o de la fuente donde se ha publicado este documento, además de poder consultar un abstract. En este caso, relativamente breve, porque seguramente es un capítulo de libro o un libro, pero nos sirve también para comprobar cómo hay una variedad de autores, una variedad de fuentes, de tipos de revistas de investigación. También es interesante aquí ver que podemos consultar el número de citaciones y exportar las referencias, que es la verdad bastante cómodo porque desde aquí ya podemos hacerlo, igual que lo hacemos con la manera tradicional. Otras funcionalidades interesantes, Foundational Papers. Al menos en la versión beta, no sé, en la versión actual, diría que los resultados se generan a partir de los abstracts publicados a partir de 2013. Entonces, claro, esta herramienta de Foundational Papers nos ayuda un poco a compensar, ¿no? Igual esta pequeña restricción, y en este caso vemos cómo la mayoría de artículos han recibido muchas citaciones y evidentemente comprobamos que son anteriores a esta fecha. A modo de curiosidad, yo voy a decir, ya que he leído sobre este tema, que están bien encontrados, ya que aparecen nombres como el de Mihalis Kavaratsis, que es la persona que tiene más citaciones en el ranking de Google Scholar dentro del campo de Place Branding. Además, podemos acceder a otros documentos que son
que pueden estar relacionados con nuestro prompt, pero que igual no son fundacionales ni son los más importantes, pero sí que están relacionados con la instrucción que nosotros hemos requerido. Para seguir indagando en esta herramienta podemos acceder a otras funcionalidades. El diagrama, el mapa conceptual que ha comentado antes Ana Paola, nos presenta una visión de las palabras clave que conforman nuestra búsqueda. ¿Por qué es interesante esto? Aparte de porque vemos cómo interaccionan o qué relaciones se establecen entre ellas, nos permite identificar términos que igual no conocemos, si somos nuevos investigadores o si somos investigadores consolidados que queremos conocer nuevas áreas que igual no son las de nuestro dominio de experiencia, ¿no? Muy bien, también podemos pedirle a la herramienta que nos dé una versión ampliada de este resumen inicial. Lo voy a seleccionar. Normalmente es una versión un poco más extensa sobre los puntos que ya se han identificado en el primer resumen. Comprobamos que sí, que es un poco más larga. Como podéis observar, siempre es un resumen estructurado, siempre en párrafos en forma de listas, que ayudan bastante a digerir la información y a estructurarla desde el inicio. En este caso, las funcionalidades que hemos visto inicialmente, como las referencias o foundational papers, aquí no aparecen en el lateral, pero sí que podemos consultar el listado de referencias aquí abajo. Es importante comprobarlas porque no siempre son las mismas que las del listado inicial. Siempre hay alguna que sí, pero como el resumen es ampliado y nos ofrece más información, es posible que descubramos que hay nuevos autores que pueden ser de interés para responder a nuestra necesidad de información. De la misma manera, diría que el mapa de conceptos solamente hay uno para cada prompt, es decir, no se genera uno nuevo cuando hacemos la consulta ampliada. Otro aspecto interesante es el de Topic Experts. Aquí podemos ver un pequeño listado de investigadores que son expertos en el tema que nosotros hemos preguntado con nuestra instrucción. En este caso, se presenta un listado de 3 expertos con una pequeña bio que nos ayuda a situar quién es este referente en el campo de investigación. Vemos el número de citaciones, el número de documentos relacionados o que hacen un match con la pregunta que nosotros hemos hecho, así como el índice H. Si selecciono el nombre del primer autor, por ejemplo, vemos el perfil del autor, cuántos años de experiencia tiene, cuándo ha publicado el último artículo, así como los 4 documentos que son de interés para mí en relación a mi prompt, pero también puedo acceder al histórico de documentos, a todos los otros documentos que este autor ha realizado a lo largo de su trayectoria investigadora. Con esta última funcionalidad diríamos que podemos cerrar la primera parte de la sesión de búsqueda. Si queremos seguir con el proceso iterativo, ¿qué haremos? Seleccionar alguna de las preguntas incisivas que nos propone la propia herramienta. En este caso podríamos decir, pues mira, la segunda parece bastante interesante porque en teoría me va a señalar cuáles son los elementos clave para encontrar estrategias de place branding que realmente promocionen el desarrollo sostenible. Si la selecciono, volvemos al proceso inicial. Me genera un primer resumen más breve, otra vez igual, estructurado como anteriormente, en este caso basado en 5 referencias que puedo consultar en esta sección de aquí. Otra vez me recupera foundational papers, que no tienen por qué ser los mismos que el primero, porque el prompt ahora es otro. Me vuelve a señalar una versión ampliada de este segundo primer resumen. Me vuelve a mostrar otro mapa de conceptos, veremos que es distinto. Aquí la estructura es mucho más homogénea, tenemos un primer nivel de conceptos que después se subdivide en dos niveles más y nos permite intuir de una manera rápida, ¿no?, que la intersección entre estos 2 dominios, el place branding y el desarrollo sostenible, se basa en una estrategia de gobernanza donde intervienen seguramente muchas personas, porque vemos palabras clave como collective action o collaboration. Vale, entonces este proceso lo podríamos seguir ampliando, como he dicho, hasta que tengamos una respuesta que nos parece suficiente o hasta que lleguemos a un punto de saturación donde no estemos recuperando información relevante para nosotros. También podemos decir, ostras, el prompt, viendo las respuestas quizá lo puedo mejorar, no me gusta o quiero tomar otra línea de investigación. Sencillamente seleccionamos nueva búsqueda, el cursor se posiciona en la caja de búsqueda, eliminamos y seleccionamos
un nuevo prompt para volver a iniciar la sesión. Entonces, esta sería la manera de utilizar esta herramienta. Ahora voy a volver un momento a las diapositivas para señalar un poco algunas conclusiones. Entonces, algunos de los beneficios que nos reporta esta herramienta. Nos proporciona una panorámica útil de un problema de investigación, como hemos visto, tanto a través de los resúmenes estructurados como de los diagramas. Nos presenta como las coordenadas de esta área de investigación que nosotros queremos conocer. Nos permite identificar palabras clave y relaciones a través de los mapas conceptuales e identificar autores fundacionales y trabajos influyentes dentro de este dominio, así como localizar y exportar un listado de referencias, que es bastante exhaustivo. En función de los pasos que queramos dar, acabaremos con un listado bastante completo. Y también nos retorna síntesis operativas, es decir, que las podemos utilizar, obviamente, si las vamos a copiar lo tendremos que decir, pero si no, las podemos reformular y realmente nos podrían servir para revisiones de la literatura y marcos teóricos. Y una de las cuestiones más importantes es que está basada en investigaciones que han pasado procesos de evaluación previos y que están indexadas en revistas y otras publicaciones en la propia base de datos de Scopus. En cuanto a posibles restricciones, eso lo confirmaréis vosotros después, no estoy segura, que los resúmenes parten de abstracts que se han publicado a partir de 2013, pero bueno, aunque parezca una limitación, también es una ventaja, ya que normalmente cuando hacemos revisiones de la literatura nos basamos en los últimos 5 o 10 años, así que en este sentido nos agiliza un poco el trabajo y además podemos un poco compensar esta flaqueza, entre comillas, con otras funcionalidades como las referencias que nos llevan a los autores influyentes o a los documentos o artículos fundacionales. El mapa de conceptos diría que solo se genera para la primera respuesta inicial, aunque bueno, la versión ampliada es eso, una versión ampliada, o sea que diremos que las coordenadas ya las tenemos, pero bueno, quizá en versiones posteriores estas funcionalidades también las tengamos para la respuesta ampliada. No tenemos opción de guardar búsquedas, acceder a un historial de búsqueda, aunque bueno, podemos seguir haciendo un seguimiento nosotros mismos a través de diferentes prompts. Y sí que es importante el tema de la transparencia y la trazabilidad. Esta herramienta se basa en un algoritmo, entonces tenemos que cumplir con estos principios. En nuestro estudio lo hemos hecho, hay que utilizar una metodología que sea transparente y hay que documentar todo el proceso con capturas de pantalla o copiando los resúmenes para que cualquier otro investigador pueda realmente comprender y tener una visión exhaustiva de nuestra búsqueda y que la pueda replicar si quiere, o al menos comparar, aunque los resultados no sean los mismos, pueda comparar cómo funciona esta herramienta. Para finalizar, pues voy a decir que se nos abre una ventana de 3 posibilidades, ¿no? La búsqueda tradicional mediante palabras clave y ecuaciones de búsqueda que ya conocemos, una búsqueda moderna, por decirlo así, a través de Scopus AI, que es una inteligencia artificial generativa, o una combinación de ambos, una búsqueda híbrida, donde podemos complementar las dos búsquedas en función de la necesidad de investigación que tengamos. Nosotros en nuestro estudio concluimos que Scopus AI presenta una síntesis global de un área determinada o de la intersección entre conceptos o variables y nos facilita exploraciones multidisciplinares. Eso es interesante no solo para jóvenes investigadores como yo, que queremos conocer un área y dado que la ciencia de una naturaleza acumulativa al principio puede ser un poco, ¿no?, un challenge, un reto, pero también para investigadores consolidados que están pues empezando nuevos proyectos que tienen intersecciones en diferentes dominios que no siempre son igual con los que están más familiarizados. Para acabar, pues nosotros la concebimos como una verdadera aceleradora de procesos académicos porque nos permite realizar investigaciones de una forma mucho más ágil. Nos presenta una generación de síntesis enfocadas y operativas que podemos utilizar. La información está digerida y la comprendemos de una manera mucho más sencilla, no es un listado de resultados lo que recuperamos. Utiliza un lenguaje natural que también nos permite comprender mejor toda esta información científica y reduce el tiempo de búsqueda y evaluación de resultados de este proceso. Así lo concebimos un poco como menos pasos y más fáciles de digerir en este sentido.
Voy a acabar presentando los códigos QR de las versiones de nuestro estudio, tanto en español como en inglés, por si alguien los quiere consultar. Los podéis encontrar en el repositorio de la Universitat Pompeu Fabra, escribiendo Scopus ahí en la caja de búsqueda, seguro que aparecen los primeros dos resultados, sí. Así que, bueno, aprovecho ya para decir que si alguna de los asistentes tiene curiosidad o tiene alguna duda sobre nuestro informe, nos puede poner en contacto con nosotros. Aquí tenéis nuestros correos electrónicos y estaremos encantados de atender cualquier duda o facilitar más información al respecto. Y bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla y Ana Paula y Pablo os vuelvo a ceder la palabra. Pues muchísimas gracias, Elisenda, muchísimas gracias, Ana Paola, por vuestra presentación. Desde mi punto de vista, muy clara, y hay algunas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Las hay de varias índoles. Yo creo que me voy a centrar más en aquellas que tienen un aspecto técnico relacionado con la herramienta. Hay algún comentario sobre cómo se selecciona el contenido en Scopus y demás, pero creo que eso es más bien tema de otro foro. Una de estas primeras preguntas de características más técnicas la hace Marta y pregunta: ¿cómo se te categoriza una información como más relevante? Pablo, Nos- ¿puedes repetir la pregunta, por favor? sí, la pregunta es: ¿cómo se categoriza una información, entiendo cuando hacemos la búsqueda, como Ah, más relevante? Y más relevante viene entrecomillado, apelando a la funcionalidad de la herramienta. Bueno, se utilizan tres criterios. Yo los he mencionado. Un criterio de similitud de contenido basado sobre una técnica que es la técnica del coseno, que es una técnica muy, ¿cómo se puede decir? Un estándar reconocido globalmente, y luego se utilizan las citas, y luego también se utilizan se utiliza la antigüedad de las publicaciones. Ahora, el primer criterio es el que, al que se da más, entre comillas, valor. Y entonces esto yo creo que ha salido también visible en la demo de Elisenda, porque los documentos que se han utilizado para generar la síntesis, si os habéis fijado, bueno, decimos que se identifican los documentos, ¿no?, a través de este mecanismo de búsqueda vectorial. Esos documentos se ordenan por relevancia, os he explicado los criterios, y entonces se utilizan un máximo de 10 documentos para hacer la síntesis, no necesariamente todos. Y entonces, a la hora que Elisenda ha enseñado esos documentos, hemos visto que las citas no necesariamente eran los más citados. Entonces, esto para explicaros también que, bueno, que se da más peso al al criterio de la relevancia del contenido que se representa a través de la similitud coseno. Me parece que la palabra en español técnica es esta. Muchas gracias, Ana Paola. Unifico dos preguntas ahora, una de Teo y otra de Juan Francisco. Teo preguntaba si la herramienta de búsqueda únicamente en los resúmenes, en los abstracts de los artículos, y la respuesta entiendo que es sí. En cualquier caso, Juan Francisco pregunta: ¿el resumen ampliado se sigue basando exclusivamente en los resúmenes o consulta el resto del contenido de los artículos para generarlo? Entonces, el resumen, la síntesis breve, yo creo que tenemos que adoptar la palabra que yo no he adoptado, pero yo creo que tenemos que utilizar la palabra que ha utilizado Elisenda, síntesis. Yo creo que es la palabra correcta también para diferenciar el resultado, la síntesis, y los resumen, que son los abstracts de los documentos en Scopus.
Entonces, bueno, a partir de ahora, Elisenda, voy a adoptar esta terminología porque creo que va bien. Entonces, para la síntesis, se utilizan solo los resúmenes de los documentos de los últimos 10 años, mientras que para el resumen, la síntesis ampliada, se utiliza, me parece, ah, se utiliza, me parece, 20 años de documentos. Am, y las palabras clave que indexamos en Scopus no se utilizan, estoy segura cuando digo que no se utilizan para el resumen breve. Si Pablo te apuntas esas dos preguntas, puedo comprobar correctamente la información y luego volver a ser más precisa en la respuesta. em, en la respuesta, sí. Pues apuntadas quedan. Gracias, Ana Paola. Eh, hay gente intentando acceder a Scopus AI a través de sus suscripciones y de momento, bueno, decir que todavía no está disponible, entonces por eso no la encontráis. Hay muchas personas indicándolo. Otra pregunta, no sé Bueno, si sí, quieres. aprovecho para deciros que un poco también para explicar que puede haber, como se puede decir, un mal entendido, ¿no? Bueno, Scopus ahí no es parte de Scopus.com, es un producto, una solución completa que básicamente las universidades no tienen acceso a ella por suscribir Scopus.com, entonces requiere una suscripción aparte. Entonces, a algunos de vosotros sí que han podido acceder al producto porque algunos usuarios, bueno, han tenido unos accesos de prueba que Scopus AI proporciona a los usuarios de Scopus.com de forma totalmente random, diría yo. Entonces, para explicar un poquito a lo mejor lo que habéis ido viendo a lo largo de, de estas semanas. Muchas gracias, Ana Paola. Una pregunta que nos hace Ana Rosa Candela. ¿Hay algún tipo de historial de búsqueda con los distintos prompts que vamos utilizando y las respuestas de la base de datos a cada uno de ellos? No sé a qué Bueno, te no sé refieres. si te refieres un poco a la parte técnica que subrayaba Elisenda que ha echado entre comillas en falta, ¿no? Que tenemos en scopus.com donde podemos guardar nuestras búsquedas. Bueno, todavía no lo tenemos desarrollado, incorporado en Scopus ahí. Evidentemente las observaciones de Elisenda son muy relevantes y bueno, lo que nosotros solemos hacer cuando recibimos este tipo de observaciones, ¿no? Comentarios, lo que hacemos es llevarlos a producto, a los desarrolladores de producto para que valoren la importancia, ¿no? Y entonces a lo mejor finalmente hagan el desarrollo e implementen la funcionalidad. Es la manera que solemos trabajar. Entonces, bueno, tomo evidentemente nota de la observación para igualmente de las de Elisenda para luego llevarlas a producto y para que las consideren. Muchísimas gracias, Ana Paola. A ver, ¿hay alguna pregunta más por aquí? ¿O algún comentario? Pregunta Javier o comenta Javier Alba que se da más relevancia a los últimos 10 años, lo cual puede hacer que se obvien trabajos relevantes realizados con anterioridad. No sé muy bien. Bueno, entonces, para, entre comillas, bueno, nosotros lo que tenemos que considerar es la calidad del resultado. Entonces, nosotros obtenemos una calidad que es la eh, mm, bueno, que proporcionamos considerando este rango de tiempo de los últimos 10 años. Entonces, el equipo de Scopus también está considerando la posibilidad de ampliar el periodo de tiempo. Lo está valorando. Entonces, eso no quiere decir que lo hagan,
o seguramente lo están valorando. Puede que decidan que sí, si efectivamente ven, ¿no? Que aporta al resultado. También pero comentar que hay esta otra funcionalidad que sería la de las publicaciones, me falta la palabra en no son fundamentales, es otra la palabra que se utiliza en Fundacional. fundacional, eso, fundacionales, que entonces para ellos se utiliza este concepto, esta tecnología que he introducido, que se llama Knowledge Graph, ¿no? Que es una tecnología que el Sevier ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo. Entonces, lo que solemos hacer es coger los documentos que se han aprovechado en la síntesis y mirar, estudiar su red de citas. Entonces, estudiando la red de citas y determinando cuáles son las publicaciones que se citan de forma común, llegamos a identificar, ¿no? Las publicaciones fundacionales. Entonces, esas publicaciones fundacionales son las que hemos visto, tienen muchísimas citas, ¿no? Y que también tienen una fecha anterior muchas veces al 2013. Entonces, mm, bueno, se complementa la información a través de los documentos fundacionales. Sí, Gracias, sí. Ana Paola. Y hay Y una todo pregunta de Haridian. Sí, Elisenda, si quieres Perdón, añadir, perdón. sí, no, prego, no, no prego. pasa nada. Quería añadir que, bueno, a mí también me pasa un poco que supongo que por tendencia intentamos como comparar mucho los dos modos de investigación y puede ser un error porque creo que cumplen misiones quizá distintas, ¿no? La manera tradicional que tenemos de buscar la información siempre es mucho más exhaustiva que lo que nos está ofreciendo ahora esta nueva herramienta, pero eso no quiere decir que sea peor, porque la herramienta que utilizamos tradicionalmente también tiene sus limitaciones. Entonces, muchas veces cuando buscamos información del método tradicional, filtramos por rango de fechas también, porque es una manera, ¿no? de llegar un poco también a cubrir la necesidad que nosotros queremos. Entonces, creo que depende mucho de lo que estemos buscando y que precisamente lo que decía Ana Paola, esta complementariedad entre ambas a veces puede ser la solución. A veces puede ser que necesitemos recurrir al método tradicional y otras veces puede ser que Scopus ID realmente sustituya al método convencional. Hay que, yo creo, ver que realmente qué es lo que necesitamos. Yo personalmente, cuando hice mi primera revisión de la literatura, me basé en los últimos 10 años y descubrí autores fundacionales a través de la lectura de estos papers porque eran documentos que aparecían de manera recurrente, ¿no? Entonces, claro, a veces trabajar con volúmenes tan grandes es imposible porque no tenemos tiempo, hay que restringir y también restringimos de la manera tradicional. Es un poco encontrar ese hueco que nos sirve a nosotros para dar respuesta a nuestro problema. Y a veces será de una manera, a veces será de la otra y a veces será, creo, combinando ambas. Al menos para la experiencia que yo he tenido después de utilizar esta herramienta. Gracias, Elisenda. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más y son cortas. En este sentido, en el sentido que habláis un poco del volumen de investigación a la que se puede acceder y demás, una de las preguntas que hay es ¿a cuánto contenido accede Scopus AI? ¿A cuántos artículos, cuántas revistas y en qué rango temporal también? Bueno, eso un poco ya lo he comentado, ¿no? La síntesis breve, ¿no? El primer resultado que vemos en la pantalla, bueno, son todo tipo de documento a partir del 2013. Quedan excluidos solo tres tipologías, bueno, o publicaciones que que son discontinued, erratum, y hay, me parece un momento que tengo aquí un pequeño manual. um, eso, los documentos retractados.
retractados y las revisiones de conferencias. Bueno, conference reviews, erratum, retracted items. Esos son básicamente la tipología de contenido que viene, que se excluye, pero si no todo a partir del 2013. Y otra pregunta que yo he oído que suelen hacer los usuarios es si podemos limitar a un cierto tipo de contenido. Y esto aún no se puede hacer. No se puede hacer. Muchísimas gracias, Ana Paula. Bueno, yo creo que va siendo un momento para ir cerrando la sesión. Únicamente hay algún comentario en las preguntas acerca de, bueno, un poco la limitación que puede ofrecer el rango temporal de 10 años. Yo aquí querría hacer hincapié en lo que ha mencionado Elisenda. No observemos Scopus AI como una herramienta independiente, sino como algo que complementa otras formas de búsqueda. No son excluyentes ni exclusivas. De tal manera que, bueno, mi recomendación sería que para aquellos que en un futuro utilicéis Scopus AI, no dejéis de utilizar Scopus o, bueno, cualquier otra herramienta con la que soláis trabajar habitualmente. Esta sería mi recomendación. Estamos a punto de terminar la sesión. Yo no sé si Elisenda o Ana Paola, bueno, primero muchísimas gracias por vuestra presentación y por contestar estas preguntas. Muchísimas gracias también a los asistentes por vuestra atención y no sé si tenéis algún comentario final que queráis hacer llegar a la audiencia. Mm, Que os ah, animamos a explorar la Sí. herramienta en un futuro, una vez que esté disponible. Pues nada más, lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias de nuevo, Elisenda. Gracias, Ana Paola. La grabación será distribuida entre los asistentes. Os dejamos un código QR que os permite acceso a más información sobre Scopus AI, así como a una encuesta de opinión que agradecemos enormemente que podáis cumplimentar. Dejamos un par de segundos para que podáis escanear los códigos si tenéis interés. Y bueno, lo dicho, muy agradecidos y espero que nos veamos en un futuro próximo sí. en nuevas sesiones. Muchísimas gracias.